¿Qué es una constitución? La constitución es un pacto jurado entre el rey y el pueblo que establece los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país. Es la ley fundamental proclamada del país en la que se echan los cimientos para la organización del derecho público de esa nación. Este concepto es más bien de lo que hace una constitución. Ley, tanto constitución como ley es similar. El pueblo acepta la promulgación de las leyes, las observa como labor de los órganos del gobierno. Constitución es más rígida, la gente no acepta fácilmente sus cambios. Algunos son constituciones rígidas y otras flexibles. Es una ley fundamental, más grave que la ley ordinaria y fuente de derecho. Es fundamental porque responde a situaciones, es una fuerza y necesidad activa que no puede estar variando siempre. Factores reales del poder. Los factores que rigen el seno de cada sociedad son esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser en sustancia más que tal y como son. Monarquía. Un rey a quien obedece el ejército y los cañones es un fragmento de constitución. Lo mismo la aristocracia, como nobleza influyente y bien relacionada con el rey y su corte. Gran burguesía. Las grandes industrias son también un fragmento de la Constitución, porque no se puede detener la producción y convertirse en gremial. Por eso, el rey y la aristocracia no pueden aliarse en contra de los medios de producción, ya que esto solo produciría crisis en el país. Banqueros también son fragmentos de la Constitución, ya que el gobierno necesita para la adquisición de empresitos sumas tan desorbitantes de dinero que no podría pedir al ciudadano común. Conciencia colectiva y cultura general. La conciencia colectiva se refiere a las creencias compartidas y las actitudes morales que funcionan como una fuerza de unificadora dentro de la sociedad. Por eso una parte esencial de la Constitución. La pequeña burguesía y clase obrera se pueden restringir su libertad política pero no personal. Estas libertades por eso son importantes en la Constitución. Los factores de poder y las instituciones jurídicas, la hoja de papel. Se toman estos factores reales de poder, se extienden una hoja de papel que se les da expresión escrita y a partir de ese momento incorporados a un papel ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas y quien atente contra ellos atenta contra la ley y es castigado, convirtiéndose así en poderes jurídicos. El sistema electoral de las tres clases. Los más adinerados o con alguna distinción como la nobleza son el grupo más reducido y junto a los adinerados por debajo de la nobleza, que es un grupo aún más grande, tienen más poder político que la tercera clase, que es el ciudadano común, aunque sea mucho más grande la cantidad de personas que la integran. El Senado, Cámara Señorial, debe tenerse cuidado con las expresiones, usar siempre la cortesía para no levantar el ánimo revolucionario del pueblo. Así los puestos de estos órganos podrán entregarse a terratenientes. El rey y el ejército es el supremo jefe de las fuerzas militares y por tanto tiene 10 veces más poder que el resto de la nación. El ejército es un instrumento de fuerza política del rey, aunque el pueblo es quien paga el equipamiento de la Armada, debe atenerse a que será utilizada en su contra. Además del poder del ejército es el organismo, mientras que el del pueblo no. Algo de historia constitucional. Siempre ha existido la Constitución, no es un artificio moderno, solo que suele constituciones paupérrinos hacerse en épocas pasadas. Un ejemplo es que en 1776 en Francia se intentó abolir una ley, pero el Parlamento argumentó que esa ley era inconstitucional. Y como este hecho fue antes de la Revolución Francesa, pero ya se hablaba de constitución y se le daba tal virtud que ni el propio rey la podía tocar. Muchas veces se daba la expresión y sanción especial sobre un pergamino a una de esas manifestaciones que tenía su raíz en los resortes reales del poder, y así surgían los fueros, las libertades, los derechos especiales, privilegios, estatutos y cartas otorgadas a una clase. Una constitución real y verdadera. Lo específico de los tiempos modernos, hay que fijarse bien en esto y no olvidarlo, pues tiene mucha importancia, no son las constituciones reales y efectivas, sino las constituciones escritas, las de hoja de papel. ¿Cómo ocurren estas transformaciones? ¿Qué afectan los factores reales de poder a una sociedad? Constitución feudal. El suelo pertenece a la nobleza, poca población, agricultura de subsistencia y el sobrante era para la realeza y milicia. El príncipe era el primero entre sus iguales, es decir, la nobleza, absolutismo. La población crece y se multiplica de un modo incesante. La industria y el comercio empiezan a florecer y su prosperidad brinda los recursos necesarios para fomentar un nuevo incremento de la población que comienza a llenar las ciudades. En el regazo de la burguesía y de los gremios de las ciudades empiezan a desarrollarse el capital y la riqueza del dinero. El príncipe ahora iba socavando y menos
menoscabando progresivamente el poder de la nobleza, la privará del fuero del duelo, asaltará y arrasará sus castillos. Se violan las leyes del país y cuando por fin corriendo el tiempo y la industria haya desarrollado suficientemente la riqueza pecuniaria y el ascenso de población del país haya crecido lo bastante para permitir al príncipe poner sobre las armas un ejército permanente. Príncipe lanzará a sus regimientos contra los bastiones de la nobleza. Revolución burguesa. Crece la población más rápido que el ejército y se siente ésta con poder político independiente y ya no quiso estar sometido a la monarquía como sucedió en Prusia. El arte de la sabiduría constitucional. Cuando un país estalla y triunfa la revolución, el derecho privado sigue rigiendo, pero las leyes del derecho público yacen por tierras rotas o no tienen más que un valor provisional y hay que hacerlas de nuevo. En la revolución de Prusia, aunque la nación era mayor que el ejército, se dieron las tropas, pero el ejército era más eficaz y organizado. Era menester haber aprovechado aquel instante de triunfo para transformar el poder organizado del ejército tan radicalmente que no volviera a ser un simple instrumento de fuerza puesto en manos del rey contra la nación. Primero, limitando a 6 meses el tiempo de permanencia entre las filas, pues la brevedad de este plazo, que según las mayores autoridades militares basta y sobra para darle al soldado la instrucción militar perfecta. Era necesario haber dispuesto que la baja oficialidad hasta el grado del coronel inclusive no fuese de arriba a abajo, sino elegida por los propósitos del cuerpo de tropa para que estos cargos no se proveyesen con intenciones hostiles al pueblo. Reformas a los tribunales ordinarios de la nación, para que de este modo fuera acostumbrándose a sentir parte del pueblo y no una institución de mejor origen o una casta aparte. Era necesario colocar los cañones y las armas que solo deben servir a la defensa del país, en la medida en que no fuese estrictamente indispensable para el instrumento militar bajo la custodia de las autoridades civiles elegidas por el pueblo.